Ok, vamos a hablar de las funciones exponenciales complejas de variable real. ¿Cómo las vamos a definir? Vamos a definirlas como f de t igual a e a la st. ¿Qué es lo que lo hace compleja a esta función? Eh, Vamos a pensar que ese es un número complejo de la forma sigma más j omega. Sigma es la parte real, omega es la parte imaginaria. Entonces, si sustituimos, pues nos queda sigma más j omega por t, multiplicamos t por sigma y t por omega. Y aquí tenemos esta función exponencial. Si ocupamos leyes de los exponentes, esto es e a la sigma t por e a la j omega de t. Y si ocupamos la identidad de Euler, como esta es una exponencial compleja, la podemos separar como coseno de omega t más seno de omega tj multiplicada por esta exponencial que es sigma t. Sigma es un número real, omega es un número real, j pues es el número imaginario. ¿Y por qué se llaman funciones complejas de variable real? Precisamente por eso, porque vamos a pensar que la t solamente acepta números reales y pues el resultado, evidentemente aquí tenemos que el resultado cada vez que evaluamos un número real pues nos regresa un número complejo. Entonces, pues lo que hace esta función es que a cada valor de la variable t le asigna un número complejo. Entonces acá tenemos el dominio, acá tenemos el rango. Vamos a pensar, para simplificar las ideas, que la t es tiempo y por lo tanto solamente vamos a pensar que la variable t toma valores desde cero o positivos, pensando que es tiempo. Entonces, por ejemplo, evidentemente esta fórmula depende de cuál es el valor de sigma y cuál es el valor de omega. Si cambiamos el valor de sigma y el valor de omega, pues estos dos números serían distintos, eso ocasionaría diferentes valores. Eh, no importa cuánto valga sigma y omega, por ejemplo, en el siguiente sentido, si evaluamos t igual a 0, nos quedaría coseno de 0, e a la 0, eso es un 1, la parte real, y seno de 0 es 0. Entonces, independientemente qué valor tome sigma y qué valor tome omega, pues cuando t vale 0, esta fórmula siempre nos va a regresar el 1 real, es 0 imaginario, ¿no? Bueno, aquí es parte real y aquí es parte imaginaria, no es una i, ¿no? Parte imaginaria. Aquí es la parte imaginaria. Entonces, sin importar el valor de sigma o omega, que van a dar en general resultados distintos, en particular el 0 siempre lo asigna al 1 real, 0 imaginario. Ok, entonces vamos a ver qué pasaría aquí en el rango, o sea, cómo se ve la figurita del rango. Para esto hacemos lo siguiente, vamos a pensar que esta es la parte real, vamos a llamarle x, esta es la parte imaginaria, vamos a llamarle y vamos a elevar al cuadrado ambas ecuaciones y las vamos a sumar. Si elevamos al cuadrado ambas ecuaciones y las sumamos, nos quedaría x cuadrada más y cuadrada, y nos quedaría e a la 2 sigma t coseno cuadrado de omega t más e a la 2 sigma t seno cuadrado de omega t. Factorizamos e a la 2 sigma t y coseno cuadrado más seno cuadrado es un 1. Por lo tanto, ¿qué pasa? En el rango, pues las x cuadradas más las y cuadradas, pues es e a la 2 sigma t. Esto es un círculo de radio variable, es decir, conforme la t tome diferentes valores, x cuadrada más y cuadrada nos va dando diferentes resultados, pero no son fijos porque eso depende del valor de t. Entonces resulta ser que cada punto del rango pertenece a circunferencias de diferente radio. ¿Cuál es el valor del radio? Pues dependiendo cuánto vale sigma y cuánto vale t, pero en general pasa lo siguiente. Sigma puede ser positivo, negativo o cero. Si pensamos que sigma es negativo, pues resulta ser que esta exponencial conforme avance t es una función decreciente. Entonces, como ya hemos dicho, cuando t vale 0 es el punto 1,0, pero conforme t empieza a aumentar, pues este número va a ir disminuyendo. Entonces los puntos del rango forman esta espiral. Cuando t tiende a infinito y sigma es negativa, pues es x cuadrada más y cuadrada igual a 0, eso tiende a ser el origen. En caso contrario, si sigma es mayor que 0, pues esta exponencial es creciente, entonces conforme avance el t, pues este x cuadrada más y cuadrada es igual a números que van creciendo, entonces son números que están en circunferencias con radios cada vez más grandes. Entonces, como hemos dicho, cuando t vale 0 parte del 1,0, pero conforme avanza la t, el radio al que va perteneciendo los puntos es más grande. Entonces, eso es cómo se ve el rango, o sea, cómo se ven los resultados, pero la gráfica de la función, si queremos pensar en la gráfica de la función, pues la gráfica necesita tres ejes. Un eje para denotar a la variable t y dos ejes para denotar al resultado, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, si la sigma es menor que 0, pues resulta ser que
Cuando t vale 0, la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0. Y conforme la t avanza, esta espiral va acercándose al eje de las t's. El rango pues es la parte real y la parte imaginaria. Si viéramos esta gráfica desde una cierta vista, pues se vería esta espiral. En caso contrario, si el valor de sigma que se ha asignado es positivo, pues resulta ser que cuando t vale 0, la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0, y conforme t va aumentando, esta espiral va creciendo en lugar de ir disminuyendo. Si vemos la gráfica de la función desde una vista específica, pues se vería así, ¿no? Se vería cómo la espiral va creciendo. Entonces, esta es una conclusión que se tiene de este tipo de funciones de sus gráficas y cómo se ve el rango. Pero también podemos obtener otras gráficas. Por ejemplo, podríamos graficar el t contra la parte real. Y podríamos graficar el t contra la parte imaginaria. ¿Cómo se ve el t contra la parte real? Pues el t contra la parte real es en el horizontal graficamos t y en el vertical graficamos solo la parte real. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Si pensamos que sigma es menor que 0, la exponencial es decreciente. El coseno de omega t, pues en 0 vale 1 y está oscilando siempre entre menos 1 y 1. Si multiplicamos estas dos funciones punto por punto, pues resulta ser que estas alturas se van a ir multiplicando punto por números más pequeños que 1, ¿no? Porque cuando t vale 0, pues esta función vale 1. Entonces, cuando multiplicamos punto por punto, la parte real de la función respecto del tiempo pues, se ve decreciente. Que significa que si nosotros observamos la gráfica de la función desde un cierto punto de vista en específico, por ejemplo, si lo observamos desde arriba, pues la parte real son las y's, que sería esto, y la parte, el t son las x. Entonces se vería que es una gráfica que va oscilando y que va decreciendo. Si por el caso contrario la sigma es mayor que 0, entonces esta exponencial es creciente. Y como es creciente, pues vamos a multiplicar por el coseno de omega t, y estos puntos que están entre menos 1 y 1 cada vez se multiplican por números más grandes porque la sigma t va creciendo. Si multiplicamos punto por punto, pues esto es algo que empieza en 1 y empieza a oscilar, y cada vez que avanza la t se multiplica por números más grandes, y entonces esto está oscilando, pero la amplitud va cambiando y va aumentando. De manera similar podríamos hacer la gráfica del t contra la parte imaginaria, solo que aquí nos quedaría por un seno, y la gráfica empezaría desde 0 y estaría oscilando. Cuando la sigma es negativa hasta en infinito desaparece. Y si graficamos a la sigma t con sigma mayor que 0, y aquí sería un seno, entonces sería el seno que también estaría oscilando y cada vez tendría oscilaciones más grandes. Por lo tanto, resulta ser lo siguiente: el comportamiento de las gráficas en general pues depende del valor de la sigma. El valor de la sigma, cuando es negativo, vamos a tener comportamientos de la parte real y de la parte imaginaria que tiendan a 0 conforme el tiempo avance. La gráfica de la función sería una espiral que va acercándose al eje de las t's conforme t avanza, y si la sigma tiene parte real positiva, pues la gráfica de la función sería una espiral que conforme avanza el tiempo va encerrando al eje de las t's, pero cada vez se va alejando, ¿no? Cada vez con amplitudes mayores. ¿Qué representa la omega? La omega representa precisamente el valor del coseno. Recordemos que omega t, esto es un escalamiento, ¿no? Es un escalamiento horizontal, y entonces dependiendo del valor de omega, si es decimal, si es mayor que 1, pues entonces el coseno se comprime o se expande. Y esto, si se comprime, pues oscilaría más rápido; si se expande, oscilaría más lento. Y bueno, entonces a esto le vamos a llamar el plano S, ¿no? Para ver cómo se comporta esta función exponencial compleja, pues depende del valor de la S, en donde S hemos supuesto que es el numerito que va en el exponente. Entonces, parte real negativa, que es la sigma, tiene comportamientos oscilatorios que decrecen. Parte real sigma de S mayor que 0 tiene comportamientos oscilatorios que crecen, ¿ok? Y si la sigma es 0, pues esto sería un 1, esto sería un 1, y tanto la parte real como la parte imaginaria simplemente serían las oscilaciones o del coseno o del seno. No crecen ni decrecen, simplemente se mantienen oscilando. Sería simplemente una espiral, ¿no? Del mismo radio 1.
Entonces vamos a ver eso con un programa de cómputo. Ok, en este programa de cómputo hemos dado el valor de t desde 0 hasta 10 de punto 0,1 en punto 0,1. Nuestra sigma la asignamos negativa, menos 0,5. Nuestra omega la asignamos de un número 10. El valor de ese es sigma más omega j o j omega. Y creamos la función f, que es una exponencial, que es ese por t, donde ese es un número complejo. Entonces MATLAB hace todas las tabulaciones, calcula todos los números y le vamos a decir que grafique la función. Plot 3, necesitamos tres ejes. En un eje que grafique el t, en otro eje que grafique la parte real de f, en otro eje la parte imaginaria de f. Le decimos que lo pinte con este ancho de línea, le decimos que pinte una rejilla, que ponga estas etiquetas en X, esta etiqueta en Y y esta etiqueta en Z, y que la gráfica se llame de esta manera. Entonces el resultado es este. La visualización de MATLAB pues tiene otra visualización, o sea, la gráfica la muestra desde otro punto de vista, pero si rotamos esta función, pues por ejemplo, aquí está, vamos a rotarla más o menos a lo que hemos pintado nosotros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando t vale 0, estas son las t's. Cuando t vale 0, habíamos dicho que la parte real vale un 1, aquí está, y la parte imaginaria vale 0. Entonces aquí parte, ¿no? Como la sigma es negativa, esta espiral pues va reduciendo su tamaño conforme pasa el tiempo, hasta que la espiral pues tiende a ser 0 tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Si rotamos y hacemos esta figurita, por ejemplo así, es un poco difícil de verla, pero bueno, voy a tratar de ser muy cuidadoso en este cálculo, más o menos así. Entonces cuando la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0, y conforme el t avanza, esta espiral va simplificando su tamaño, ¿no? La otra gráfica que teníamos era la parte real con respecto... girarla. Aquí está. Bueno, la parte real con respecto del tiempo. Vamos a tratar de girarla así. Del otro lado. Aquí está. Ahí está. La parte real con respecto del tiempo pues empieza a oscilar y empieza a desvanecerse. Lo mismo pasaría de la parte imaginaria con respecto del tiempo, pero pues para no estar haciendo estas rotaciones que se vuelven un poco complicadas, las podemos graficar directamente. Aquí vamos a graficar la parte real contra la parte imaginaria, la parte t contra la parte real y t contra la parte imaginaria, y pues son precisamente las gráficas que habíamos comentado, ¿no? Esta sería la espiral que va decreciendo, que es el rango, como se ve. Aquí sería la parte, el tiempo y la parte real, y el tiempo y la parte imaginaria sería un seno, desde 0, ¿no? Está oscilando y decreciendo. Ahora, ¿qué pasa si la sigma en lugar de ser menos 0,5 es más 0,5? Entonces con este valor es más 0,5 y vamos a ver qué pasa con la gráfica. Vamos a hacerlo así. Ok, entonces cuando t es igual a 0, pues debe de empezar en parte real 1, parte imaginaria 0 y empieza a oscilar, pero conforme t avanza, la espiral empieza a aumentar de tamaño. Empieza a aumentar de tamaño en lugar de irse simplificando. Se vería así, ¿no? Igual hacemos lo mismo, la misma gráfica real imaginario, t real, t imaginario, y entonces aquí ya no se ve, pero cuando t vale 1, la parte real es 1, la parte imaginaria es 0, y conforme t aumenta, la espiral en lugar de ir yéndose hacia 0, pues va aumentando su radio, ¿no? ¿Qué pasa con la parte, el tiempo y la parte real? Pues empieza a oscilar, pero cada vez tiene oscilaciones mayores. ¿Qué pasa con la parte imaginaria? Empieza a oscilar, pero cada vez tiene oscilaciones mayores, que es lo que se había deducido de acuerdo a las expresiones analíticas.